Bienvenidos a un capítulo más de The Outliers by First Capital. El día de hoy tenemos una invitada increíble, de veras muy emocionados de poder platicar contigo, Lili. Y para empezar, me encantaría que nos cuentes un poquito de quién eres, qué estás haciendo y por qué llegaste a donde estás ahorita. Ay, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por el espacio y encantada de compartir. Pues bueno, yo soy la directora de la Asociación Mexicana de Capital Privado. Ya tengo 5 años. Es una etapa interesante para conocer este mundo del capital privado. El capital privado está básicamente en todas las empresas, en todos los sectores, en todos los tamaños. La asociación que dirijo representa a toda la industria, ¿no? Hay países en donde hay asociaciones de venture capital y solo ven esta etapa que es más pues enfocada al emprendimiento, a la innovación, a las etapas tempranas, y tienen otra asociación que ve lo que le podemos llamar private equity, aunque todo es capital privado, y en el private equity sí estamos hablando pues de fondos más grandes que apoyan ya no tanto en las etapas tempranas, pero sí empresas que ya tienen un tamaño relevante, que tienen un posicionamiento en el mercado, pero que tienen oportunidades de crecer. Y también están los fondos de infraestructura, de bienes raíces en todos los sectores. Muy recientemente la estrategia de capital, de crédito privado, que es una especie de cuasi capital que es también transversal a todas estas etapas que mencionaba. Y bueno, yo estoy aquí desde hace 5 años, muy contenta porque es un espacio, es una asociación civil sin fines de lucro que representa a todo este gremio con el objetivo de hacer crecer la industria, ¿no? Es una industria pues muy interesante que hoy estimamos que vale en capital levantado cerca de 70,000 millones de dólares, de los cuales estimamos que se han invertido 50,000, apoyando a cerca de 2,000 empresas o proyectos y generando 1,7 millones de empleos, ¿no? Platícanos un poco, nos enteramos por ahí de que van a sacar un libro, entonces me encantaría que nos cuentes un poco la historia, porque además poca gente ha tenido la oportunidad de estar tanto tiempo en una etapa tan emocionante de creación de ecosistema. Cuéntanos cómo fue eso de crear eso. Pues sí, la asociación cumple este año 20 años y queríamos, bueno, dejar un legado de la historia, no específicamente a Mezcap, sino los 20 años de la industria de capital privado, acompañada obviamente por la asociación, que eso es lo que le da el origen. La asociación se crea con 4 fondos, más bien de growth, un poco en estas pues, oportunidades que se estaban abriendo en su momento con el Tratado de Libre Comercio, digamos como que volvemos a hechos que ya sucedieron. Había una enorme oportunidad de inversiones y pues no había tantos fondos de capital privado. Un poco la idea es, ¿por qué no podemos replicar lo que está sucediendo en otros países? Y el ejemplo pues más cercano era Estados Unidos. Entonces fue una época en donde no existía este concepto quizás tan claramente como hoy, que también creo que tiene sus retos para que todo el mundo lo conozca, pero, y pues otra vez creo que lo relevante de esta historia son las personas que construyeron esta industria y dijeron, oye, pues en México no está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Visionarios, gente comprometida que dijo, yo creo que yo puedo también crear un fondo de capital privado, empezar a invertir en empresas. Y ahí también hubo en ese momento pues mucho apoyo del gobierno. La banca de desarrollo fue fundamental, concretamente Nacional Financiera. El libro es súper interesante porque ojalá lo vamos a lanzar el 5 de octubre y lo vamos a después a poner a disposición para que pues todo el mundo que esté interesado pueda conocer esta historia. Es un relato basado también en entrevistas de gente que estuvieron detrás de lo que sucedió, poquito que nos cuente la historia de cómo llegaron a las oficinas de Hacienda, qué retos se enfrentaron para empezar a modificar la ley, por ejemplo, del mercado de valores, que era importante para que, por ejemplo, las Afores pudieran invertir. Sucedieron muchas cosas a nivel, pues, de estrategia y de política pública. Y este libro lo que nos narra es justamente quiénes son estas instituciones, las personas que están detrás de la toma de decisiones en su momento, pues también visionarias, porque pues no existía esto, tenían que apostar y cómo las voluntades de muchas personas muy valiosas que hicieron posible esto y que además yo también pues son gente que sigue presente en la industria. Lo padre es que podemos ver a un Felipe Vilá cuando empieza Fondo de Fondos, a una Adriana Tortajada que empezó desde NAFIN. Seguramente tú, Pedro, por ahí en tus inicios también estuviste muy mezclado con esto que empezaron a hacer con la Secretaría de Economía,
con ACID, para empezar a traer esta industria, empezar a identificar empresas que pudieran ser interesantes para los fondos y a partir de ahí también que los fondos empezaran a crear, ¿no? Y además padre, ¿no? Porque, o sea, de entrada, yo lo que creo es que para crear una cosa del tamaño de lo que tenemos hoy por hoy en México, takes a village, ¿no? Como dicen los americanos. Pero lo que me ha tocado ver desde fuera es una comunidad de gente que realmente tiene un compromiso muy especial por este desarrollo social y económico del país. Es una cosa que trasciende cualquier tema económico y que va pues a un tema mucho más de propósito, ¿no? Y son estos héroes que no conocemos, que la verdad es que se me hace extraordinario que tengan la iniciativa esta del libro, porque sí, ya era hora de que alguien los reconociera. Sí, y también creo que es un poquito reconocer que no escribimos tanto, ¿no? O sea, si volteamos a ver a otros países, la manera en que generas este orgullo y que puedas inspirar a otras generaciones, pues muchas veces se da si están participando en los procesos, si formaron parte de una institución, si tuvieron el privilegio de trabajar con estas personas. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa en épocas en las que no están sucediendo quizás tantas cosas, que se pierde un poquito la memoria histórica? Queríamos que este libro reconocer a estos personajes que también yo los llamaría, pues de alguna manera, héroes o gente que te puede inspirar y para que trascienda, ¿no? Porque ha habido muchas cosas en este país que son importantes recordar, reconocer e inspirar a nuevas generaciones para decir, Exacto. no siempre vamos a tener épocas increíbles de apoyos de diferentes sectores, pero Ujú. sí queda un legado y sí queda un propósito y una responsabilidad que nos toca a todos de seguir construyendo este ecosistema. Bueno, hablamos del ecosistema quizás de emprendimiento e innovación, que esa es como la base de donde surgen los fondos quizás, o es como el huevo y la gallina, necesitas los fondos para que haya empresas y necesitas empresas para que haya fondos, pero si no hay una buena época, sí como que recordar que sí las hubo y que quedaron muchas cosas muy importantes que hoy estamos viendo, pues como casos de éxito. A mí me tocó ver desde el INADEM, pues no sé, yo entré ahí en el 2013 y pues tuve la gran fortuna de dirigir el área que llevaba las convocatorias para apoyar a fondos. Pues yo siempre digo que si hubiera tenido unos milloncitos por ahí guardados y hubiera invertido en alguno de estos administradores de fondos, estaría más tranquila económicamente, porque de verdad a mí me tocó ver a todos los fondos que hoy todos conocemos y reconocemos, llegar al INADEM y apostar a un cambio de carrera profesional. Muchos de ellos ya tenían una carrera relevante en banca de inversión, por ejemplo, y vivían fuera del país y con una política pública como la que hace el INADEM en ese momento para apoyar con capital ancla a fondos de etapa temprana, pues fue muy, muy importante. O sea, de hecho es algo que no pasó y no ha pasado mucho en otros países de Latinoamérica. Aprovechando esa historia, nos decías al principio que hay como distintas etapas de financiamiento. Me encantaría si puedes darnos como el crash course de cuáles son esas distintas categorías que están con ustedes para entender un poco cuál es la diferencia entre un VC y un private equity y quién invierte dónde y por qué. De hecho, la estrategia de capital emprendedor realmente se suma a la asociación posterior. Si estamos hablando del 2003 que se crea la asociación con cuatro fondos de capital de crecimiento. La diferencia fundamental es que los fondos de Venture Capital financian ideas y etapas muy tempranas, ¿no? Quizás ahí hay divisiones, estamos también trabajando desde la asociación para empezar a actualizar nuestra curva J, es decir, ¿qué tamaños de tickets o de inversiones se requieren en etapas más tempranas? Lo que está sucediendo en México es que conforme está madurando la industria, una etapa temprana, a lo mejor de que no ha operado la empresa, puede querer recibir $1 millón y antes estábamos hablando a lo mejor de 500 mil pesos, ¿no? Pero básicamente el concepto es una empresa o un emprendedor que tiene una idea muy disruptiva, que está transformando un sector, una necesidad, bueno, que en México hay muchísimas oportunidades en ese sentido, con un mercado tan grande como el que tenemos, pues apuesta por empezar un proyecto de este tipo que muchas veces lo ideal es que esté pues asociado al tema tecnológico, ¿no? La etapa tan temprana y de alto riesgo, pues los fondos de Venture Capital sí están mirando que sean soluciones disruptivas con un alto potencial de crecimiento, que obviamente pues es riesgoso porque pues es modelos de negocio a veces no probados todavía, etcétera. Esa es como que la parte de early stage, que puede tener conceptos desde capital semilla,
early VC o venture capital. Ahí todavía las diferencias, les digo, estamos tratando en AMESCAP de actualizarlas para el contexto nacional. Y la parte ya de growth pueden venir de este segmento muy early, que crecieron, que lograron números negros, que empezaron a escalar y que entonces ya se vuelven empresas medianas en su tamaño, en número de empleos, en los ingresos que generan y necesitan seguir creciendo. Entonces ahí ya un fondo de capital de crecimiento o de growth, se les llama, pues es los que empiezan a apostarle cada vez más a estas empresas que vienen de venture capital. Antes no tanto porque no teníamos tan desarrollado ese ecosistema, y lo que le invertían sobre todo eran empresas que ya estaban operando, que tenían todas estas características de un mercado bien claro, con estadísticas de cómo podían crecer, y de números, ya estaba comprobado que podían desarrollarse como empresa, y ahí los fondos, digamos, como que necesitan más información para poder invertir, ¿no? No son necesariamente empresas que se requiera analizar muchísimo la tecnología, digamos que los fondos de growth tradicionales no son especialistas en eso, y suelen no meterse a la parte muy early, ¿no? Y esa es básicamente la diferencia. Aquí obviamente cuando tú ves empresas pues medianas grandes, pues ese es más o menos el target de los fondos de capital de crecimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, si yo formo parte de alguna firma de capital emprendedor, de VC o de private equity, ¿por qué me sumaría yo a MEXCAP o qué valor tiene meterme a la asociación? De entrada es importante hacer comunidad, ¿no? Yo creo que para nosotros como asociación y como país es muy importante tener datos, ¿no? Otra vez volvemos al tema de documentar, generar estadísticas. Parte de lo que hacemos nosotros es generar datos. Esta es una industria que no está regulada, o sea, los que tienen un fondo no están obligados a reportar qué están haciendo, cuánto invierten, dónde. O sea, lo hacen a sus inversionistas, pero no hay alguien que tenga este dato duro. La asociación lo tiene. Entonces, creemos que de entrada es muy importante que los fondos estén cerca de la asociación para dar esta información que toda es agregada de cómo está la industria, porque eso nos ayuda a todos para saber realmente cómo está creciendo en México, en qué sectores, eso por un lado, pero también este sentido de comunidad. Yo creo que cada vez más, pues el propósito, ¿no? Si queremos que esta industria crezca, tenemos que juntarnos para identificar problemas comunes, para ser parte de la solución. Si sabemos que hay una regulación que nos está afectando a todos como fondos, pues obviamente nosotros podemos, como somos los representantes de la industria, tener un diálogo con las autoridades. Hoy, por ejemplo, firmamos un compromiso con la Secretaría de Hacienda para implementar la taxonomía de temas sostenibles, y eso implica que hay un compromiso gremial para decir, oye, tenemos que conocer bien esta taxonomía, tenemos que hacer cosas para el tema de género, para el tema social, para el tema ambiental. Entonces, como que como gremio puedes lograr acercarte a las autoridades, revisar temas que pueden ser fiscales, regulatorios, podemos ayudar a que haya más inversionistas para los fondos, y pues el tamaño es importante, ¿no? Si nosotros podemos representar a una gran mayoría de los fondos y están cerca de nosotros, pues eso nos hace más fuertes a todos como gremio, como industria, para empujar iniciativas y, por ejemplo, para el futuro decir, oye, ¿qué política o qué agenda de la industria queremos empujar, queremos defender? Y eso nos va a servir como país para poder tener estrategias de mediano y largo plazo, ¿no? Más allá del tema del cabildeo, la parte de mejores prácticas, o sea, yo estoy creando mi fondo, no sé bien cómo hacer un comité de inversión, cómo llevar a cabo los temas de género internamente, estoy tratando de entrarle al tema de inversión de impacto o de entender eso de los ODS o los ESGs. ¿Ustedes nos pueden ayudar? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque quizás también después de esto que mencionaba, este es otro de los elementos más importantes. Queremos que la industria se profesionalice cada vez más y que tengamos el piso parejo para todos, ¿no? Que ayudemos a los fondos, como tú decías ahorita, de, oye, yo quiero empezar en estos temas que a lo mejor a algunos fondos se les hacen ya muy simples porque ya llevan muchos años haciéndolo. Nosotros como asociación queremos que esto suceda para otros fondos más rápidamente. Y estamos, de hecho, trabajando en varias cosas. Un
Uno es una guía de mejores prácticas, que justamente es esto, Pedro. ¿Qué tiene que hacer un fondo para reportarle a sus inversionistas? ¿Qué tiene que hacer para hacer un proceso de evaluación adecuado de sus inversiones? Para reportar todos estos temas de ASG, cómo tengo que estructurar quizás mis comités de inversiones, qué tengo que cuidar para el tema de conflicto de intereses, que además son prácticas internacionales. La industria de capital privado sí funciona prácticamente igual en cualquier país, esa es la idea. Los inversionistas que ya tienen tiempo y que son de otros países, invierten en muchos países también, les gusta jugar con las mismas reglas, ¿no? Entonces, nosotros todas estas guías que estamos trabajando vienen de los principios de la Asociación Internacional de Inversionistas con los que trabajamos, también hacemos alianzas con muchas organizaciones, pues para facilitarle el camino a los fondos. No tienen que hacerlo todos ellos de principio y nosotros podemos trabajar en estas guías, hacer que sea algo más amigable para implementarlo, dar capacitación. Tenemos también muchas empresas de consultoría son socias y pues la verdad ellas también nos ayudan muchísimo cuando tenemos que revisar una ley en particular. Entonces hacemos grupos de trabajo para presentar iniciativas. La asociación tiene muchísimo valor intangible en términos de sus fondos y podemos decir que si quiere ser reconocido en la industria, pues yo creo que un paso importante debería ser parte de la asociación, ¿no? Oye, y la gente que invierte en los miembros de tu asociación, en los private equities y en los VCs, yo entendería que estamos hablando de single family offices, de multifamily offices, de afores, en algunos casos corporativos. ¿Qué les dirías a ellos de tu industria? Porque nosotros hemos tenido conversación con algunas gentes que tienen un negocio en específico, que están tratando de crear algún vehículo de inversión y lo que nos dicen es que ellos quieren hacer inversiones en directo y nosotros les decimos que ni se les ocurra, porque lo que tiene tu industria, yo creo, es un tema altamente especializado, donde justamente, pues esta gente que algunos vienen de banca de inversión y otros de emprendimiento, entienden las tecnologías y los sectores, y pues en un family office está, yo creo, o en un afore está en chino, que puedas hacer una evaluación para inversión bien hecha, pues, de una empresa de biotech. Yo creo que existen diferentes grados de desarrollo, así como decíamos, a lo mejor un manual de mejores prácticas para un fondo muy grande, global, internacional, no las requiere tanto, ¿no? Quiere estar por otras razones en la asociación. En el caso de los inversionistas, de hecho, también tenemos algunos family offices como socios. Y sí nos han preguntado, pues, ¿cuál es el valor? Sí hay datos que solo generamos para nuestros socios, que eso es importante porque si no, pues nadie estaría en la asociación quizás si no hay estas diferencias. Hay eventos que hacemos solo para socios y donde les traemos este acercamiento con inversionistas. Pero bueno, en el caso de family offices de corporativos, el reto era mayor porque quizás ellos no requieren el recurso de los inversionistas. Muchos de nuestros fondos nos piden, oye, genera esta información, esta data, trabaja sobre estos temas con el cabildeo, organiza eventos que también hacemos varios, tenemos uno muy importante en la Ciudad de México y quizás yo me atrevo a decir que el mejor y el más completo de capital privado, justamente pues porque nuestros socios son los actores principales y que están ahí, ¿no? Pero todo esto que hacemos, nuestros fondos lo buscan para acercarse a inversionistas. En el caso de las oficinas de familia, los corporativos, no tienen esa necesidad, ellos tienen los recursos para invertir y entonces lo que nos piden mucho es cómo nos acercamos a los mejores fondos. ¿Quiénes son estos mejores fondos? ¿Qué información me puedes proporcionar antes de llegar a un acercamiento ya más concreto con alguno de ellos? Y yo lo que sí he visto es estos actores que mencionamos, que ya tienen los recursos, que son per se inversionistas, o sea, LPs, sí también necesitan conocer un poco más. O sea, yo creo que la asociación lo que les permite es juntarse entre iguales para definir cuáles son sus prioridades. Hay muchos family offices o corporativos que quisieran invertir en directo. Yo también les digo que deberían intentar primero con los fondos, porque como también ya lo mencionaste, pues son pues especialistas en el manejo de riesgo, especialistas en cómo hacer crecer una empresa, especialistas en diversificar un portafolio, que eso también es importante. Y es una manera de aprender, ¿no? Creo que también los family offices están aprendiendo, los corporativos a invertir y la mejor manera me parece es en principio invertir en los fondos y eventualmente, sobre todo los CVCs, yo creo que se van a transformar en fondos directamente, pero sí se requiere todavía experiencia. Yo también recomendaría ahorita, si están en una etapa muy inicial, hay varios family offices que apenas están empezando a invertir en activos alternativos, como les llamamos a esta industria, y que sí conviene acercarse a estos fondos. Entonces, pues sí, ser parte de
la asociación los pone juntos sin una presión. Estar en un gremio también hace esos lazos de confianza. Es con quién quiero invertir, no solo es quien me traiga una propuesta de valor diferenciada, interesante, sino con quién me siento a gusto también, con quién creo que puede sumar mayor valor, quién se está fijando en cosas diferentes. Entonces yo creo que la comunidad es muy importante y por eso me parece que en cualquier circunstancia la asociación hace gremio, hace comunidad y nos ayuda en muchísimos sentidos, ¿no? Oye, ¿cómo están viendo ustedes ahorita el famoso landscape que se tiene con una ola tremenda del tema de inteligencia artificial como un gran tema que tiene a mucha gente emocionada, pero a la par también corriendo estos temas de nearshoring con todas las oportunidades que presenta sobre todo la parte de Norteamérica? ¿Hacia dónde ves tú las tendencias dentro de la industria? ¿A dónde le va a invertir el sector? ¿Por qué les está llamando la atención eso? ¿Cuál es el foco? En el evento de Nueva York se mencionaba mucho energía, había muchísima gente, ¿no? Metida en temas de energía también y energía en general o energía específicamente para nearshoring. ¿Tú cómo lo ves? Yo sí creo que hay oportunidades en todos los sectores. A lo mejor estamos escuchando mucho, uno en particular, toda esta parte de manufactura, de producción, de aprovechar estas oportunidades. Yo creo que los que ya lo hacen lo van a aprovechar y difícilmente alguien se va a reconvertir para empezar a hacer algo totalmente distinto. Entonces, derivado de esta gran oportunidad que tenemos, todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? O sea, realmente necesitamos que cuando llegue una empresa, pues que haya ese desarrollo en donde se van a desarrollar, ¿no? ¿Quiénes van a ser estas proveedores de diferentes cosas? Eso es una oportunidad enorme para las empresas establecidas. Y si, por ejemplo, yo me dedico a fabricar algo en particular, pues seguramente quiero crecer y voy a necesitar también un fondo para que me dé los recursos para hacerlo, ¿no? El tema de energía, aunque obviamente pues ahorita no le ha ido muy bien en términos de todas estas reformas que se han querido empujar y que se están atorando, yo creo que ese es un sector que inevitablemente va a tener que desatorarse porque es como un habilitador transversal para todo lo que hagas, ¿no? Por ahí decían que pues la gente especializada en estos temas van a empezar a tener muchas inversiones importantes y creo que ese es un sector sin duda que va a ser necesario. Y se hablaban de otros temas, ¿no? Yo creo que esta parte de los microchips también es importante, es una oportunidad para también enfocarse a otros temas de proveeduría y de tecnología que se está demandando y no dejar las apuestas que ya teníamos. Yo creo que hay mucho talento también en los diferentes sectores que deben de ver esto también como una oportunidad, ¿no? O sea, las oportunidades siguen siendo tan grandes, es que este es un país con tantas necesidades que pues quizás no estoy pensando en ser la empresa más disruptiva del mundo mundial, pero con lo que yo puedo hacer y mejorar y hacer que sea esta empresa, seguro lo voy a hacer bien y seguro voy a tener estos recursos para escalar. Entonces yo pensaría que siempre hay oportunidades. Ahora veo mucha oportunidad hacia futuro del sector de AgTech. Digamos, es un sector que nadie puede vivir sin comer, ¿no? A mí me llamó mucho la atención este año México fue sede de un evento muy importante y yo no había visto nunca un evento tan focalizado en un sector en particular, ¿no? Yo creo que sí se está viendo que este es un sector interesante, está habiendo cada vez más empresas que se dedican al sector, fondos que vienen incluso de otros países, que están viniendo a México porque aquí están buscando este ecosistema para el tema de AgTech. Sí, la verdad es que yo también lo veo muy emocionante porque me invitaron, por ejemplo, en algunas semanas a dar una plática en un congreso de la Asociación de Emprendedores Veganos de México. Le decía yo a la presidenta pues que estaba yo impactado porque nunca me hubiera imaginado que había una cosa de ese tamaño para el tema vegano. Entonces claramente están empezando a pasar cosas súper interesantes en México. Esta semana, ¿no?, que tenemos en octubre de la Mexico Tech Week con una cantidad de eventos también tremendo por todos lados de cualquier cantidad de sectores. Yo creo que pues muy emocionante lo que estamos viviendo. Y específicamente me platicabas ahorita mucho que suena como empresas ya un poco más maduras. ¿Cómo estás viendo tú la parte de capital emprendedor que pues había mucho con la administración anterior con INADEM? Ahora parece ser que hay un poco menos, pero ¿hacia dónde estás viendo el sector? ¿Qué futuro le espera al emprendedor
emprendimiento en etapa temprana en México? Yo esperaría que fuera un futuro prometedor. Creo que estas políticas públicas que en su momento fueron muy importantes, sí sembraron una semillita y hoy hay una Ujú. plantita, pero no es suficiente, ¿no? O sea, eso sí lo tengo claro. Pues a mí me tocó ver a pues, muchísimos administradores de fondos que empezaban su carrera de acercarse en su momento al INADEM. Y Ujú. pues bueno, pues habrá una empresa que le vaya súper bien, a otra que le vaya más o menos y otra que a lo mejor no le fue bien, ¿no? El retorno que genera todo este portafolio, pues es lo que realmente ya es el retorno del fondo y el retorno de los inversionistas. De la misma manera, pues hubo puestas en fondos que a lo mejor ya no levantaron más fondos, pero lo que es importante es que sí hay esa experiencia. Para mí, el valor más importante hoy en día es que sí podemos decir que hay fondos que ya lo hicieron y que lo hicieron bien y que ya aprendieron, ¿no? Y que pueden también ayudar a otros fondos a cortar la curva de aprendizaje. Y me parece que sí debe haber otro momento en el que haya ese apoyo nuevamente para los que lo están haciendo por primera vez, porque sí es muy complicado y aunque ya hay historia y puede ser relativamente más fácil convencer a alguien de, oye, en México sí suceden estas cosas, creo que sí se requiere este pocito de capital ancla para también decirle a los inversionistas internacionales, sobre todo, que México también está apostando por su ecosistema, ¿no? Yo creo que sí, el poder de convocatoria y la tranquilidad que puede dar que detrás de una política pública o una iniciativa está el gobierno, sí es muy poderosa. Y tenemos que ponernos las pilas nosotros para hacer propuestas específicas, para decir qué funcionó, qué puede funcionar hacia futuro, cómo nos comprometemos también nosotros a tomar esa mayor responsabilidad y a que nos apoyen, ¿no? Oye, ¿y cómo ves la parte de esta división que ahora cada vez suena más de entre equity y deuda? Tengo la percepción de que ha habido un crecimiento importante en el tema de inversionistas que están buscando más bien colocación de deuda más que equity. ¿Ustedes cómo lo están leyendo? Lo que nosotros estamos viendo es más bien la creación o el surgimiento de fondos de crédito privado. Es un mecanismo de financiamiento bastante flexible y muy adaptado a las necesidades de las empresas, que te permite tener un financiamiento que no es propiamente parte del capital accionario de la empresa, es una especie de cuasi capital que sí Ujú. tiene ventajas de prelación para los inversionistas y que está funcionando muy bien. O sea, hoy en día tenemos cerca de 10 fondos de crédito privado. Cuando yo llegué a la MESCAP no había, de hecho, como una estrategia para ese sector y hoy ha crecido muchísimo. Esta necesidad que existe de un financiamiento más ágil y más ad hoc lo está cubriendo el crédito privado. Tenemos un documento sobre crédito privado, porque sí estamos viendo mucho ese crecimiento, ¿eh? Y es transversal, entonces sí estamos viendo que por ahí también está creciendo. De mi parte son todas las preguntas. No sé si quieras que platiquemos de algún otro tema. Creo que esto que comentabas del libro me parece súper interesante. Creo que todos deberíamos conocer un poco más de esta industria. Y pues es un libro padre en el sentido de que no es así para súper especialistas y tampoco es un relato así muy superficial. Es Ujú. una historia muy interesante y pues que está en todo lo que hacemos en el día a día. Nos cuesta a veces trabajo de saber que detrás de una aerolínea que yo uso, pues hay crédito privado, hay capital privado, de la escuela o del gimnasio o del hotel que voy, hay capital privado. Entonces creo que es muy importante, casi que un básico para todos, entender cómo se creó esta industria y pues nuevamente esto, quiénes son los protagonistas. Necesitamos que más gente pues se comprometa en esta industria, la entienda, la valore y pues Ujú. que sigamos creciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ayúdame con un comentario final de parte de Amexcap para el emprendedor, otro comentario para el fondo y otro comentario para el inversionista. ¿Qué les dirías a esos tres actores del ecosistema? A los emprendedores creo que ya están en una etapa bien importante para el país y pues que sigan preparándose. Creo que el emprendimiento es increíble, pero requiere mucho tiempo y mucha experiencia, entonces que no se frustren si a la primera no salen las cosas y pues acercarse a quienes ya lo han hecho y hay mucha gente muy buena que los puede ayudar.
A los fondos también lo mismo de alguna manera, que yo creo que los fondos, la mejor manera de acelerar el paso y entender muchas cosas que están haciendo por primera vez, sí creo que puede ser acercarse a la asociación. Nos encanta ver a fondos nuevos que ven a México como una super oportunidad. Yo invito a que se acerquen a la asociación, y a los que están pensando hacer ese fondo, que también lo hagan. Creo que les podemos también echar la mano para contarles un poquito por dónde. Y a los inversionistas, pues que sigan apostando por esta industria. Creo que cada vez más hay un convencimiento de que la inversión no solo tiene que ir por retorno, que ese es el primer objetivo, pero que cada vez este tema de propósito, de impacto, de cambio climático, pues creo que los fondos están muy alineados a esos temas. Yo creería que son la vanguardia. Entonces, que siempre es una buena apuesta por todos estos elementos, acercarse a un fondo y apoyar a través de ellos a emprendedores y empresas disruptivas, innovadoras, con ganas de seguir generando crecimiento económico en el país. Y pues que de ahí también vienen los aforados para las afores, los consumidores para las empresas grandes. Entonces, es un círculo virtuoso muy importante. De veras te agradezco muchísimo el espacio. Padrísimo poder aprender de un protagonista que ha estado en toda esta gran historia de la industria de capital privado en México. Mil gracias, Lili, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, gracias por compartir este tiempo y espacio con nosotros. Síganos en redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple. Gracias. Buen día.